Hola, soy Ricardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Perú ha superado a Chile en términos de inflación. Esto no significa, para que no se asusten, de que Perú tenga más inflación que Chile, sino que Chile ostentaba un récord, que era el haber tenido casi 26 años y unos cuantos meses inflación bajo los dos dígitos, es decir, inflación que no llegaba al 10%. Pero este récord lo ha superado ahora Perú porque lleva 27 años con inflación menor a dos dígitos, es decir, menor a 10. Así que mi reacción de hoy es cómo Perú ha logrado vencer la inflación en Latinoamérica. Veamos. Bueno, aquí está la noticia que aparece sobre este récord. Yo no sabía, quizás uno en cierta medida no llega a preocuparse tanto de la inflación, salvo cuando hay subidas relevantes, y de hecho Chile está teniendo un golpe inflacionario porque lo vemos diariamente en la subida de precios, y sí nos llama la atención la situación que sufre Argentina con ese golpe de inflacionario que ha tenido durante este último tiempo. Ya sabíamos que Venezuela lo tenía. Y llama la atención este récord. Esto apareció en Infobaes, pero yo me enteré a través de la noticia, como lo informó Radio Bio Bio, que es un medio chileno, quien señala que Perú supera a Chile como el país de la región que más tiempo ha mantenido su inflación en un dígito. Esa es la información que habíamos tenido. Bueno, ¿qué dice Infobaes? Les comparto la publicación para que puedan ver lo que señala. Dice que Perú supera a Chile con récord histórico en inflación, lidera a Latinoamérica con más de 27 años en un solo dígito. Por lo tanto, Chile lleva 26 años como récord. Por encima de todo Sudamérica y México, el Perú ha marcado en septiembre el periodo más largo en su historia y la de toda la región con inflación bajo los dos dígitos. Esta es una noticia de Edwin Montesino Nolasco, que entiendo que tiene su fuente en Agencia F. Bueno, ¿qué señala? Con la noticia de la inflación interanual de agosto, la cual se colocó en 2.0, manteniéndose dentro del rango meta, Perú ha alcanzado un nuevo récord histórico que lo pone por encima de todos los países de Sudamérica y México. La inflación del país ha cumplido 27 años y 7 meses continuos con una tasa de un solo dígito. Así, en comparación con otros países latinoamericanos, Perú registra el periodo más largo de inflación de un solo dígito para el periodo que va desde enero de 1951. Este va desde febrero de 1957, donde este indicador fue de 9.42, su cifra más baja desde abril de 1973, hasta el último mes de agosto del 2024. ¿Qué más señala? Perú lleva 331 meses continuos con una inflación dentro de un solo dígito porcentual. Este récord se alcanzó justo con el nuevo dato del indicador de agosto, donde a pesar del aumento de precios de algunos alimentos como el ajo, fue del 2%. Y aquí está un factor crucial, que es la estabilidad monetaria que tiene el Banco Central de Reserva. Y fíjense que a mí me llamó la atención, y voy a hacer un comentario aparte de la persona que sale en esta foto, Julio Velarde Flores. Porque si hay una persona que podríamos decir que es responsable de esta suerte de estabilidad, es quien lidera el Banco Central de Reservas del Perú, y es esta persona. No lo conocía, pero ha superado distintos gobiernos y ha contado con el respaldo de distintas figuras políticas que lideran el Perú para mantenerse en ese cargo y liderar la política monetaria del Perú, que ha llevado a que rompa este récord. Sigamos viendo. Bueno, ¿qué nos señala? Así Perú marcó 27 años y 7 meses superando a Chile, quien tenía el anterior récord, pero también posicionándose como líder frente a los países de Sudamérica y México. Luego de Chile y México le siguen Colombia y Ecuador con periodos de baja inflación también largos. Veamos por qué era el récord. Miren. Perú lidera con 27 años y 7 meses inflación de un solo dígito. Me demoré un poquito porque me había cambiado. Entonces, imagínense, 27 años y 7 meses con inflación de un solo dígito. Chile tenía el récord con 27 años y 6 meses, de octubre de 1994 a marzo del 2022, porque ahí tuvimos un aumento que llegamos sobre los 10. También México también tuvo un periodo largo con inflación mantenida bajo el 10 durante 24 años y 5 meses. Entonces es enorme. Teníamos a Colombia con el 22. Es bastante lo que había tenido Perú. El periodo más largo con inflación bajo el 10%, ¿cierto? Y Colombia había tenido 22. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Perú va liderando, llevan 27 años y 7 meses sin inflación del 10%. Después decía el periodo más largo con inflación bajo 10. El Perú ahora tiene el periodo más largo con inflación de un solo dígito en Sudamérica y con
Y contando México, tras el nuevo dato relevado en agosto, es el indicador de 2.0. Claro, decían que había subido el ajo, eso podría haber afectado, pero en definitiva no. ¿Qué es lo que señala? Este periodo largo de inflación de un dígito, que se inició en febrero de 1997, contrasta con aquel en que los precios aumentaban a tasas anuales de 2, 3 y hasta 4 dígitos durante los tiempos de hiperinflación de fines de los años 80. Yo recuerdo eso porque fue la época en que visité Perú. Así, entre agosto de 1987 y agosto de 1990, la tasa de inflación acumulada fue de 3,5 millones por ciento, mientras que en este siglo, Perú es el país con moneda propia que tiene la inflación más baja en la región, por debajo del 3%. Una tasa de inflación baja protege el poder adquisitivo de las familias y reduce la incertidumbre, lo que favorece la inversión y el crecimiento económico, se señala en el Banco Central de Reservas. Oye, aquí hay un antecedente que no es menor, que tenemos que tener en consideración para esto, que habla este artículo de que hay que tener en consideración de que hay países en Latinoamérica que no tienen moneda propia y que Perú sí la tiene, y por lo tanto eso es la comparación que se hace con los otros países, porque ustedes van a ver, y les voy a mostrar una tabla de qué pasa con el sistema de inflaciones. En la última evaluación que hay de una página que tiene un broker particular, y que aparecen otros países que no tienen moneda propia, pero que tienen un índice de inflación más baja. Entonces había que comparar a los países que sí tienen monedas propias, entre esos Chile, Perú, México, Argentina, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que efectivamente es un tremendo récord, que a mí me gustaría saber si ustedes lo ven reflejado en el costo de, por ejemplo, de la alimentación. Yo hoy día hice mis compras en el supermercado, denoté que no hubo un gran aumento en estos últimos meses, pero es principalmente producto de dos factores. Uno, las ofertas, por la competencia que existe para captar a los consumidores, y por lo tanto productos que podrían haberme tocado sin esa oferta a un precio real fueron más bajos. Y segundo, porque ha habido un incremento de las marcas propias, son las marcas propias de los supermercados, que por lo tanto tienen más bajo costo y que a veces también involucra un bajo de la medida que tienen esos productos. Ustedes recordarán, por ejemplo, en todos los países tenemos ventas en productos de 1 litro, pero como el aceite, por ejemplo, pero hoy día ya existen en 900 centímetros cúbicos. O me llevé la sorpresa que ya no habían kilos de arroz, sino que también existían 900 gramos de arroz. Por lo tanto, da la impresión que el precio se mantuviera, pero lo que han bajado es el tamaño, el peso de los productos para que no se sienta tanto el golpe. Y así en muchos otros productos. Así que me podrían comentar si ustedes en Perú y en sus países denotan esta inflación. Sigamos viendo. Yo les decía que no había que hacer una comparación entre países que no tuvieran una moneda propia porque se producen distorsiones. Aquí ustedes están viendo una página que se llama tradingeconomics.com, que revisa las inflaciones de los últimos periodos, y ustedes se van a percatar que hay países más pequeños en Latinoamérica o en América que tienen una inflación más baja, como por ejemplo Bahamas. Pero Bahamas no tiene moneda propia, por lo que entiendo yo. Miren, veamos esta gráfica para que veamos la fortaleza que ha tenido Perú con esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la referencia a julio 2024 de la inflación. Tenemos Argentina con una inflación previa de 272, 263, Aruba 2.4, Bahamas 1.7, Barbados 1.4, Belice 4, Bermuda 2.5. Entonces no tiene una correlación estos países que yo entiendo que manejan moneda o el dólar o la moneda que se vincula a los países con los cuales estuvieron vinculados producto de la colonización. Tenemos a Bolivia con 3.84, que tuvo una fortaleza Bolivia en este último periodo, Brasil con 4.23, Canadá 2.27, las Islas Caimán, Chile 4.6, Colombia 6.83, Costa Rica 0.3, que no me conlleva a pensar qué puede suceder si es por el uso o no de monedas alternativas. Cuba 31%, República Dominicana 3.46, Ecuador 1.57. ¿Alguien me podría explicar lo de Costa Rica? ¿Qué pasa con la inflación en Costa Rica? Guatemala 3.62, Guyana 4, Haití 28, terrible Haití, Honduras 4.87, pasan por muchos problemas Haití, ¿cierto? Tanto por la cuestión de las bandas, el problema sanitario, ¿cierto? Y los problemas que tienen desde terremotos a huracanes en esa zona. Jamaica, México, Nicaragua, Panamá 0.89, Panamá tiene moneda pero utiliza el dólar, Paraguay 4.4, está teniendo fortaleza, Perú con 2.1, Puerto Rico 2.3, Surinam 16.2, Trinidad y Tobago 0.7, Estados Unidos 3, piensen que la inflación de Estados Unidos es superior a la inflación de Perú,
Uruguay con 5,45 y Venezuela con 51. Ahí tienen los datos para que puedan comparar que efectivamente hay más países, porque se nos olvidan algunos que efectivamente no tienen moneda propia o teniéndola utilizan más el dólar, por ejemplo. Entonces se produce esa distorsión y lo que tenemos que ver son los países latinoamericanos con moneda propia para hacer esta comparación. Pero sigamos viendo la información. Bueno, el portal de perspectivas suizas en 10 idiomas, swissinfond.ch, habla también de esto y cita a la agencia EFE diciendo que Perú alcanza un récord histórico regional de 27 años y 7 meses con inflación de un dígito. También hace que este mismo análisis de la comparación que tiene que ser con países con un solo dígito, que es donde estaría México y Chile, y que oficialmente ha superado a Chile y a México en esto, que es el segundo periodo más largo de inflación de un solo dígito que ha tenido Perú, porque también tuvo uno entre 1921 y 1940, y apunta a otras ventajas que ha tenido y que principalmente en este texto, este artículo, junto con el de BioBio, que yo les decía que fue el que revisé primero, hablan de por qué se produce esto. Dicen, este periodo largo de inflación de un dígito que se inició en febrero del 97 contrasta con aquel en que los precios aumentaban a tasas anuales de 2, 3 y hasta 4 dígitos durante los tiempos de la hiperinflación a fines de los años 80, en referencia al primer gobierno de Alan García. El Banco Central de Reservas del Perú recordó que entre agosto del 87 y agosto del 1990 la tasa de inflación acumulada en Perú fue de 3,5 millones, mientras que en este siglo Perú es el país con moneda propia que tiene la inflación más baja en la región por debajo del 3%. Destacó, y aquí quería apuntarle yo, a un factor crucial para mantener la estabilidad monetaria ha sido la autonomía del Banco Central de Reserva consagrada y perfeccionada por la Constitución de 1993, que establece que es una persona jurídica de derecho público. Entonces a mí me llamó la atención porque, como les decía, en muchos de los reportajes que he visto, hacen referencia al Banco Central de Reserva y aparece la foto de este señor. Como yo no soy peruano, no sabía quién era, y investigando, y además que lo mencionan, es Julio Velarde Flores, y si vamos a la página del Banco Central de Reserva del Perú, él es el presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre del 2006. Y estamos en el 2024. Es decir, que lleva bastantes años, casi podríamos decir que muy parecido al récord de la inflación, ¿cierto? Y por lo tanto, el mantener a una persona en la conducción del Banco Central puede ser una señal de la estabilidad que tiene el Perú en función de sostener esta inflación y la fortaleza que ha presentado su moneda frente a otras. Recuerden que habíamos visto que pasaba si hubiera un shock inflacionario y el Perú tenía mayor capacidad de ahorro, cuestión que había tenido Chile en otras décadas. Bueno, para los que no lo conocen, Julio Velarde es el presidente del directorio del Banco Central de Reservas, ahí se lo comparto. Tiene maestría y estudio de doctorado de economía en la Universidad de Brown, Estados Unidos, estudios avanzados en economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania, y realizó sus estudios de pregrado en economía en la Universidad del Pacífico. Fue presidente del Grupo Intergubernamental de los 24 países para asuntos monetarios internacionales y desarrollo entre 2018 y 2019, presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas, algo sabrá de reserva entonces, y asimismo ocupó los cargos de director del Banco Central de Reservas de Perú entre 1990 y 1992. Había estado otros periodos antes, del 2001 a 2003, y decano de la Facultad de Economía del 2003. Ha recibido numerosos premios internacionales por su gestión al frente del banco. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido destacan el de la revista internacional The Banker, del grupo editorial Financial Times, que lo distinguió como el banquero central de Américas del año 2020 y como banquero central del año a nivel global el 2015. Y en 2021 recibió también la mayor calificación como banquero central según la revista Global Finance. Y ahí tenemos, él asumió ese cargo por el gobierno de Alan García el 2006, dice acá, fue designado el 7 de septiembre del 2006 por Alan García para ocupar la presidencia del Banco Central. Me recordarán ustedes y me pueden comentar si fue para detener el shock inflacionario de ese periodo. Y después fue ratificado por los presidentes Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y por la actual presidenta. Es decir, que ha habido una constante en la política monetaria que ha hecho este señor Julio Velarde Flores y puede ser uno de los responsables del récord que quería comentarles hoy. Bueno, y con esta noticia que me apareció en Radio BioBio y la volví a verificar en Infobae, que es de Agencia EFE, que recuerda que Perú superó a Chile con récord histórico en inflación y lidera Latinoamérica con más de 27 años de inflación de un solo dígito.
muy bien por el Perú. Porque el desastre económico que hemos visto con aquellos países que superan los dos dígitos, el caso más lamentable es Argentina en este último periodo, que ya está descendiendo su inflación, hace que los bolsillos de los sectores más populares y la clase media se sientan resentidos. Estamos viviendo, sí, un choque inflacionario, a pesar de tener Chile y Perú menos de dos dígitos, que implica que los sueldos no se conllevan con el costo que va teniendo cada día más el costo de la alimentación, de la vivienda y los combustibles. Así también se encarecen otros servicios, ¿cierto? Salud y educación. Entonces es muy importante que Latinoamérica pueda sostener en todo su conjunto una inflación más baja. Vivimos un golpe importante producto de la pandemia y las herramientas para recuperarnos apuntaron principalmente en Perú y en Chile al lograr hacernos de los fondos de las AFP para poder sobrevivir. La clase media lo necesitaba y los sectores populares también. Pero eso implicó un golpe inflacionario muy fuerte que ya hemos visto lo que ha sucedido en Chile y posiblemente vaya a suceder en Perú porque están también con sus procesos de retiro de los fondos de pensiones. Esperemos que se puedan tomar las medidas, que también las nuevas inversiones que están teniendo los países puedan significar que haya más trabajo, más empleo y que haya una baja importante de algunos productos, porque ya sabemos que, por ejemplo, China y otras empresas que habían ido a producir sus productos al Asia se están acercando al mercado más importante que es Estados Unidos para ellos y por lo tanto vamos a tener bastante empleo, trabajo y baja de algunos productos desde Latinoamérica que se va a usar como trampolín para llegar a Estados Unidos. O también las exportaciones que vamos a realizar para el nuevo mercado asiático que ya está totalmente consolidado. Esperemos que la inflación se mantenga. De tal forma que cada vez que vayamos al supermercado, como lo que me pasó hoy día, denotemos que la cuenta se mantiene, idealmente bajara. Pero con que se mantenga no tendríamos problema y que suban los sueldos. Si algo tiene que subir en nuestros países son los sueldos. Bueno, soy Ricardo Lovera, espero que le haya gustado mi reacción sobre cómo Perú ha superado el récord histórico que lideraba Chile con respecto a inflación de menos de dos dígitos. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche y no se olviden comentar. Que estén bien.